Bienvenidos a la hora del museo el día de hoy con este lujo que estamos aquí en el Museo Histórico Nacional, en este salón, valga la redundancia, también histórico. El día de hoy nos va a acompañar Fernando Purcell para conversar de su libro Una guerra contra la pobreza, que habla de los cuerpos de paz, esta iniciativa, este grupo de personas que vinieron a Sudamérica, bueno, a abordar varios de los problemas de la época. Bienvenido a la hora del museo, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Bueno, además volvernos a encontrar, estábamos haciendo memoria de que hace algunos años habíamos conversado también en la hora del museo, en esa ocasión en los estudios de radio. Fernando, antes de empezar a hablar del libro y recordando un tema que habíamos hablado hace años aquí, ¿por qué tu interés o conexión con temas que tienen que ver con Estados Unidos de alguna manera? Bueno, básicamente tiene que ver con el desarrollo profesional dentro del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Hace muchos años atrás se me pidió especializarme en Historia de Estados Unidos y de esa forma empecé a integrar toda mi investigación a ese país y a su relación con Chile o con América Latina en general. Entonces hay toda una trayectoria de investigación que tiene ese sello. De hecho, en la universidad enseño historia de Estados Unidos también. Interesante, es algo que no debemos perder de vista y sobre todo la relación de Estados Unidos con nuestro país. Yéndonos a este libro que tengo aquí en mis manos el día de hoy, Una guerra contra la pobreza, que habla de los cuerpos de paz. ¿Qué fueron los cuerpos de paz o el cuerpo de paz? Sí, o más bien, ¿qué es el cuerpo de paz? Porque es algo que sigue existiendo. Mira, es una iniciativa que surgió en 1961, lanzada por el presidente John Kennedy, que se mantiene vigente hasta el día de hoy, pero su origen es muy de Guerra Fría, con ese interés por promover ciertas formas y modelos de desarrollo, en este caso a nivel comunitario, que estuviesen más en sintonía con el mundo liberal capitalista y no con el comunismo. Entonces, como una forma de extender la gran lucha o batalla de la Guerra Fría a ese espacio comunitario, se lanzó esta iniciativa que básicamente consistía en enviar voluntarios, jóvenes, normalmente gente que tenía 22, 23 años, recién egresadas a la universidad, a trabajar en desarrollo comunitario en distintos países del tercer mundo, como se lo definía entonces. Pero América Latina fue un lugar durante la década de 1960, que es lo que yo estudié, muy privilegiado por la importancia política que tenía, por la Revolución Cubana, que se había plasmado en 1959. Entonces, el promover un cierto tipo de desarrollo en las comunidades, con ciudadanos de Estados Unidos, jóvenes, idealistas como protagonistas, era una de las capas, digamos, de la Guerra Fría. Fernando, hay una duda para pedirte precisión. ¿Eran civiles? Sí. Muchas veces se genera alguna confusión porque hay iniciativas de paz, muchas veces de Naciones Unidas, que involucran a militares de distintos países que van a distintos territorios para ejercer labores de resguardo, cuidado, y son militares. En este caso estamos hablando absolutamente de civiles y con una condición bastante particular, porque ellos viajaban con su pasaporte regular, no eran formalmente agentes del Estado, a pesar de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, su Cancillería, estaba detrás de esto. Pero eso los hacía mucho más cercanos, claro, porque no eran vistos necesariamente como militares interviniendo. Porque si hoy día decimos cuerpo de paz, yo me imagino los cascos azules de la ONU. Exactamente, sí. Y en este caso, el concepto de paz, y por qué tiene este nombre, es porque desde la perspectiva de Estados Unidos, la paz sería posible en función del desarrollo, de la modernización, ¿cierto? La superación de la pobreza. Y eso supondría una paz, digamos, mundial, pero obviamente con un desarrollo y una modernización que estuviesen estrechamente vinculadas a ciertas formas en donde no estaba la visión centralizada del Estado, donde no se alejaba un poquito de la mirada comunista. Bueno, aquí hay muchas cosas, muchas ideas que me surgen a partir de este tema. Me parece un plan, por así decirlo, de marketing, aunque mi palabra no sea muy apropiada a lo mejor, pero un plan de marketing desde el gobierno de Kennedy bastante bueno, ¿no? Mandar estos jóvenes a
a Sudamérica o a América Latina para que promuevan esta paz dentro del marco que tú decías? Tiene parte de ese componente, porque en forma paralela a Estados Unidos ya de muchas décadas atrás está enfocada a lo que se denomina la diplomacia cultural. Entonces, de forma paralela al arribo de los cuerpos de paz a distintos países del mundo, hay una diplomacia cultural que está operando. Y ellos eran muy conscientes de que esta proximidad de ciudadanos, personas de carne y hueso, desprovistas de armamento, con toda la intención de apoyar a comunidades pobres, tanto urbanas como rurales, iba a generar una impresión favorable de parte de la población. Pero era mucho más profundo que eso, pero estoy de acuerdo contigo de que tiene ese componente. Venían estos integrantes del Cuerpo de Paz a América Latina y tú decías, venían con su pasaporte de persona común y corriente, no eran militares. ¿Cómo comenzaban a intervenir entonces en nuestros países? Bueno, ahí es donde viene tal vez la propuesta más novedosa de este libro. Se ha escrito bastante sobre el Cuerpo de Paz, especialmente por parte de historiadores e historiadoras de Estados Unidos, pero sin prestar mucha atención a lo que acontecía en los países que los recibían, ¿ya? Y de partida eran invitados, había toda una relación diplomática, eran invitados muchas veces a sumarse a iniciativas locales ya existentes. Entonces no es que viniesen acá a deambular por las calles, a encontrar el lugar donde poder desarrollarse, donde intervenir una comunidad, sino que más bien se sumaban a esfuerzos que existían, a proyectos de desarrollo comunitario existentes. Y eso es lo que explica esta mirada también global del libro, porque es una guerra contra la pobreza que en realidad está siendo protagonizada por todo el mundo, por países desarrollados, por países más pobres, y cada uno con sus propias recetas, por decirlo de alguna forma. Y entonces estos voluntarios vienen a insertarse para colaborar con esos proyectos locales, pero lo interesante es que venían con una mentalidad, una forma, una aproximación, metodologías que muchas veces chocaban con lo que se proponía a nivel local. Y eso es lo interesante y generaba mucha frustración en varios de estos voluntarios también. Me imagino que para que pudieran trabajar, por ejemplo, acá en Chile, vamos a poner Chile, tenían que tener como la venia del gobierno que estuviera de turno, ¿no? Para poder abrirle las puertas y que pudieran combatir esta pobreza. Exactamente. Y también el interés de Estados Unidos. Y pongo aquí ejemplos dentro de América Latina. México no le abrió las puertas por sus diferencias diplomáticas. Argentina no fue un lugar interesante para Estados Unidos porque consideraban que en ese entonces, en los años 60, las condiciones de desarrollo eran importantes y el riesgo, la amenaza del comunismo no era tan relevante. Entonces, se dice, bueno, muchas veces estuvieron en todo el mundo, pero en realidad hubo una cierta selectividad que tenía que ver con, uno, que interesase a Estados Unidos, dos, que hubiese la voluntad política de parte de las naciones, en este caso de Sudamérica, que es lo que yo investigué, de poder cobijarlos y sumarlos también a los esfuerzos comunitarios que existían en esos países. En México no se les permitió la entrada. Argentina no era interesante. ¿En todos los demás países de América Latina sí vinieron? Exactamente. Y lo de México tiene una particularidad, porque si bien es cierto, los voluntarios del Cuerpo de Paz no llegaron a ese país en particular, sí lo hicieron para entrenarse, ¿ya? Y parte importante del entrenamiento que se hizo fue en territorio mexicano, pero entraron con voluntarios en grupos pequeños sin declarar oficialmente que la intención de llegar a ese país para entrenar era el entrenamiento de estos voluntarios. En muchos lugares fronterizos hicieron esas visitas. Entonces el Cuerpo de Paz sí estuvo en México, pero por decirlo de alguna forma algo camuflado. Como para ver qué era América Latina, me imagino, así como... Exacto, porque uno de los grandes temores que había era lo que se denominaba el shock cultural y el hecho de tratar de exponer a la pobreza y a una realidad antes de que viajaran a los países de origen. En general estamos hablando de voluntarios privilegiados con formación universitaria, de clase media o alta de Estados Unidos, y había que prepararlos para lo que venía. Hablamos de voluntarios, pero me imagino que no eran funcionarios de gobierno o eran realmente... Bueno, en realidad estaban, esa es la rareza, porque eran voluntarios,
Ninguno de ellos nunca tuvo un pasaporte oficial, por lo tanto no representaban oficialmente a Estados Unidos, no tenían ningún tipo de fuero, por decirlo de alguna forma, por estar visitando estos países. Pero por otro lado, el Cuerpo de Paz pertenecía al Departamento de Estado, entonces era una agencia patrocinada con presupuesto federal, con financiamiento estatal. Entonces son esta especie de híbrido entre ser agentes estatales, no estatales, que los ponía un poco en entredicho también, sobre todo desde la perspectiva de grupos más críticos que existían en Sudamérica, de la izquierda que los veían más bien directamente, a pesar de que no tenían estos pasaportes oficiales como agentes del imperio. Una pregunta también, ¿ellos eran, por así decirlo, era algo que era transparente o era algo más bien como de estos planes que no se conocen hasta años después? En general, transparente. De hecho, estaban muy presentes en la prensa. Y si tú revisas cotidianamente la prensa, se le dio mucha cobertura a su arribo, a su llegada. Eran personas muy visibles y que buscaban de alguna forma eso. O sea, el ser partícipes de una lucha contra la pobreza y con absoluta visibilidad. Entonces, no había necesariamente un afán por esconderlos. Ahora, sí hubo otros intentos de Estados Unidos en los que se involucró al Cuerpo de Paz, que eran de esas características. Intervenciones no solamente militares, por cierto, durante la época en América Latina, sino que incluso sociales. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso que involucró a un sociólogo chileno, Nutino, en donde se buscaba, mediante las metodologías de las ciencias sociales, poder establecer o determinar dónde había condiciones mucho más favorables para el proceso revolucionario. Y algunas de esas investigaciones o intereses por levantar ese tipo de información fueron llevados más bien bajo la alfombra, lo que generó todo un revuelo cuando se descubrieron y escándalos ese tipo de intervenciones. Pero en lo que respecta al Cuerpo de Paz, fue algo absolutamente abierto y transparente y muchas veces negociado las cantidades con los distintos gobiernos en función de los espacios que había para acogerlos y para permitirles que impulsaran distintas iniciativas. Fernando, te quiero invitar a hacer una pausa para que al regreso hablemos ya de esa llegada de ellos a territorio latinoamericano y, bueno, cómo iban a combatir esta pobreza en la que estábamos sumidos por entonces aquí en Sudamérica. Vamos a hacer una pausa, entonces les recuerdo que el día de hoy estamos conversando con el historiador Fernando Purcell, quien es el autor de este libro que tengo aquí en mis manos. Ya volvemos. Estamos de regreso el día de hoy conversando con el historiador Fernando Purcell, autor además del libro Una guerra contra la pobreza, que tiene bastante de nuestra historia y de la historia combinada con Estados Unidos, en particular del Cuerpo de Paz que estuvo no solo en nuestro país, sino en otros países de América Latina combatiendo la pobreza. Fernando, para poner en contexto, años 60, Estados Unidos, Sudamérica, me imagino que la diferencia habrá sido abismal en cuanto a términos de pobreza o de acceso a ciertas cosas. Sí, en líneas generales era un país, Estados Unidos, con un desarrollo muy importante, pero hay un elemento bien importante y que dio una señal de alerta, de alarma, sobre todo en las elecciones presidenciales del año 60. Y fue que de alguna forma el propio presidente Kennedy, viajando por West Virginia, se confrontó con una pobreza muy extrema en ciertos nichos, espacios específicos de Estados Unidos. Y yo creo que eso alentó una reflexión profunda para poder combatir la pobreza internamente, y eso derivó años después en una iniciativa de lo que se denominó como la Gran Sociedad, Great Society, del presidente Johnson, que se hizo cargo de esto. Así que, y lo menciono porque los voluntarios, antes de venir a América Latina, se los intentó ubicar en espacios de pobreza. Se fueron a Puerto Rico, se los llevó también a México, pero también en Nueva York,
en Nuevo México, en comunidades indígenas, también tuvieron espacio para entrenarse. Es decir, muchos de estos voluntarios confrontaron la pobreza originalmente en Estados Unidos, pero en un sentido amplio era de los países desarrollados más importantes del mundo, y estaban estas contradicciones que dolían, por decirlo de alguna forma, a Estados Unidos, pero que no necesariamente opacaban una situación o condición generalizada de bienestar que era muy distinta de la que existía en América Latina. ¿Cuáles eran los principales problemas que teníamos aquí o que ellos hayan visto que era lo que tenían que venir a trabajar o atacar de alguna manera? De distinta índole, problemas sanitarios eran muy importantes, todo el tema de la salud pública, acceso a atención primaria, programas de atención primaria, ese era uno. Después todo el ámbito de la educación. De hecho, muchos de los voluntarios del Cuerpo de Paz experimentaron con educación televisiva por primera vez en muchos países de América Latina. Entonces la educación en un sentido amplio. Y después yo mencionaría los procesos de reforma agraria, que fueron muy importantes, y la necesidad de articular a distintas comunidades. Y por último, todo lo que tenía que ver con vivienda y organizaciones comunitarias urbanas. Así que esos más o menos son algunos de los principales ámbitos dentro de los cuales muchos de estos voluntarios trabajaron. Pero también había específicamente o asociado a algunos de estos esfuerzos mucho del trabajo de creación de cooperativas para, de algún modo, potenciar económicamente a ciertas comunidades, y esto en distintos lugares, desde zonas costeras en torno a la pesca, a lugares urbanos en torno a pequeños proyectos de fábrica de artículos básicos, cosas de esa naturaleza. Si nos ponemos en mente combatir la pobreza, una guerra contra la pobreza, es una tarea titánica. De hecho, nadie la ha terminado. Seguimos en eso. Entonces, como un poco como por dónde empezar, sobre todo viniendo a esa Sudamérica de entonces. Exactamente. No, una tarea titánica, y bueno, desafortunadamente el debate sigue tan vigente como entonces. También es cierto que aquellos factores que normalmente indican que hay una línea de pobreza también van cambiando. Las condiciones de pobreza eran mucho más extremas entonces, claro, que las que podemos tener hoy día. Pero sí, una tarea titánica, y yo diría que desde la perspectiva de Estados Unidos, de los cientistas sociales que planificaron todo esto, había tal vez un elemento esencial, y que tenía que ver con el hecho que, más allá de las condiciones materiales, las condiciones estructurales de una comunidad urbana o rural, lo que había que trabajar con más fuerza era la organización de esas comunidades, la activación, el liderazgo de esas comunidades. Entonces, muchos de los esfuerzos que hicieron estos, y que a su vez generaba frustración de parte de los voluntarios, tenían que ver con poder empujar a esas comunidades a organizarse ellas mismas, en vez de solo esperar que llegase un gobierno, llegase una asociación productora a entregarles sus viviendas, sus soluciones. Así que esa era un poquito la receta de Estados Unidos, el por dónde empezar. Es decir, bueno, lleguemos, hagámoslos conscientes de sus propios problemas, activémoslos, y que ellos identifiquen cuáles son sus necesidades, ellos identifiquen cómo articularse dónde podrían buscar recursos, y ayudarlos a empujarlos a eso. Pero ellos no venían con dinero en los bolsillos, no venían con recursos para, por ejemplo, y muchos se quejaban, siquiera comprar un saco de cemento para construir una sede comunitaria. Y muchos de estos voluntarios, ante la pobreza extrema que confrontaban, se frustraban enormemente porque no podían ver nada de su obra, a menos que lograsen efectivamente activar esa comunidad, y que esa comunidad gestionara recursos y permitiese, por ejemplo, construir o levantar una escuela o algo de esa naturaleza. Y estas personas tenían solo 2 años. Entonces, y con idealismos que superaban con creces, claro, o sea, estamos hablando de veinteañeros que querían cambiar el mundo, y se les hacía cuesta arriba realmente para las expectativas que ellos tenían como seres humanos, independiente lo que se les pidiera que hicieran. Venían de alguna manera como a despertar ese
bueno, el emprendedor o a criar de alguna manera capitalistas para que luego pudieran desarrollarse, me imagino. Exacto, exacto. Y ese fue uno de los choques más profundos, porque en general las iniciativas con las que ellos se toparon acá, las iniciativas locales, estaban en su mayoría protagonizadas por los gobiernos, con lógicas muy paternalistas, ¿ya? Porque había, no sé, la Cooperación Popular de Perú, la Acción Comunal Colombiana, la promoción popular de los años 60 de la democracia cristiana en Chile, junto con tratar de avanzar en materia de pobreza, tenía todo un cariz político. En el fondo era también la oportunidad para penetrar en todo el país y lograr una adhesión a ciertos principios, valores políticos de esos partidos, de esos movimientos. Entonces, ellos chocaban porque veían o concebían desde su perspectiva que había una utilización política de parte de muchos de estos gobiernos de las iniciativas de desarrollo comunitario, sin darse cuenta que ellos también eran parte de eso, pero respondiendo más bien a una lógica global de un Estados Unidos que buscaba hacer lo mismo, pero con un discurso y un entrenamiento a estas personas en donde justamente esa dimensión política se tapaba, digamos, ¿no? Entonces muchos de ellos no eran conscientes de que lo que hacían era tremendamente ideologizado, desde, como decías tú, la lógica de que la forma de operar no tenía cabida idealmente para el Estado, en su protagonismo, no tenía cabida para lógicas más bien propias de la esfera comunista. Hablabas por ahí de ciertas frustraciones, de esto de, en el fondo, venir con todas las ganas, todo el idealismo, pero es difícil ponerse a trabajar, porque si no puedes entrar, por ejemplo, desde un ministerio o desde una institución ya grande, no sé, que esté operando como buen ciudadano y llegas a otra parte y yo quiero combatir la pobreza, es difícil que puedas tener resultados. Muy difícil. Y de hecho lo que prima, diría yo, en la gran mayoría de estos jóvenes es esa sensación de frustración. Hay que pensar que, muchas de estas iniciativas locales en distintas partes de Sudamérica tampoco funcionaban. O sea, estaban operando en lugares periféricos, el Estado no estaba presente. Las comunicaciones, sobre todo con aquellas personas que estaban en la sierra, en las montañas, en comunidades andinas, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, otros lugares, estaban solos muchas semanas, entonces como voluntarios, y no necesariamente veían que hubiese una cercanía de las iniciativas gubernamentales de esos países. Entonces la sensación de frustración es grande. Otras veces, sobre todo con voluntarios que estaban muy alejados, se cambiaban de comunidades, digamos, no les quedaba otra que tratar de activar otras. Había ciertos tipos de liderazgo donde esto funcionaba y les hacían caso. También estaba, y esto también hay que decirlo, en cada uno de estos países las fuerzas de izquierda operando con sus propias iniciativas de desarrollo comunitario. Entonces, cuando... y hacen su parte en el sentido de tratar de expulsarlos, de sacarlos, de trabajar con esas mismas comunidades, no prestarles las llaves, los candados de las sedes comunitarias en las poblaciones. Entonces es una batalla permanente. No es que estén operando solos y que estén las iniciativas gubernamentales y el Cuerpo de Paz. Están los otros partidos, las otras organizaciones con sus propios paradigmas, cada una pugnando por la misma causa, pero desde patrones, desde puntos de partida ideológicamente muy distintos unos de otros. Bueno, no sé si han cambiado tanto las cosas, no en esas dimensiones, pero sigue habiendo terrenos que se pelean, ¿no?, entre estas diferentes organizaciones. Fernando, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación el día de hoy, este programa especial desde los salones del Museo Histórico Nacional. Ya volvemos.
Estamos de regreso hoy día en la hora del museo, desde el Museo Histórico Nacional, aquí en uno de sus salones, conversando con el historiador Fernando Purcell, autor del libro que nos convoca a conversar hoy, que es Una guerra contra la pobreza. Fernando, veníamos conversando de este cuerpo de paz que surge en el gobierno de Kennedy, viene a América Latina, se encuentra con una serie de tropiezos, a pesar de que habían entrenado, como tú decías, en México, en Puerto Rico, más bien como terapia de shock para que quienes eran, por así decirlo, privilegiados, porque iban a la universidad, no se choquearan con la pobreza latinoamericana. Te quería preguntar, mencionadas como los partidos políticos, la izquierda, el gobierno, que estaban en estos terrenos, ¿qué hay también de la iglesia o de otros agentes, digamos, religiosos que también, me imagino, estaban presentes en esos lugares? Exactamente. Bueno, el caso chileno es bien paradigmático. Llegan a Chile los voluntarios en 1961 y no había mucho entusiasmo de parte del gobierno de Alessandri de recibirlos, pero estaban gestionando una serie de temas económicos, así como parte de la diplomacia se decide acogerlos. Pero no había grandes planes reformistas, porque eso hay que decirlo. Para el caso de América Latina, Estados Unidos utiliza estos voluntarios especialmente para ayudar reformas que de algún modo se transformen en una válvula de escape que evite procesos revolucionarios como los cubanos. Entonces, dado que no había un afán reformista importante durante el gobierno de Alessandri, es la Iglesia Católica la que los recibe. Por ejemplo, el Instituto de Educación Rural en los años iniciales es la institución que los cobija. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban, de alguna forma, tratando de formar líderes en zonas rurales para efectos de ir solucionando el tema agrario, que era una de las cosas que más apremiaba al Chile de esa época. No había todavía un proceso de reforma agraria como el que vendría después, a mediados de los 60, fines de la década, con Frei, después profundizado con Allende, pero habían ya algunos elementos de trabajo que en el mundo agrícola que la Iglesia estaba impulsando. Y por lo tanto, fueron ellos. Fue la Iglesia Católica, Padre Rafael Larraín, quien los recibió, vínculos también con universidades donde se entrenaban estos voluntarios, algunas de ellas, la Universidad de Notre Dame, que permitieron una gerencia bien importante de parte de la Iglesia Católica. En el caso de Chile, después toda la promoción popular de Frei fue inspirada fuertemente en sacerdotes jesuitas que tenían sus propias miradas sobre la marginalización y el cómo superarla. Y lo mismo se puede decir en el caso, no sé, colombiano y otros países, donde, por ejemplo, a través de Radio Sutatensa, se ejercía todo un programa de capacitación en zonas rurales, desde enseñanza y alfabetización a otros temas productivos. Entonces la Iglesia Católica fue uno de los pilares sobre los cuales se construyó la operación de base del Cuerpo de Paz. Pero con el correr de los años, los distintos gobiernos fueron tomando un protagonismo y cada uno de ellos creando divisiones encargadas del desarrollo comunitario y en general se fueron alojando en esas instancias con el paso del tiempo. Quería preguntarte específicamente por Chile, ya nos has contado un poco de lo que pasaba aquí, pero ¿cómo se ve esta venida? Tú decías, no contaban con el apoyo del gobierno, sin embargo, vienen acá. ¿A dónde van a trabajar? ¿Qué temas vienen a trabajar a nuestro país? Fueron mutando con el paso del tiempo. Originalmente, mucho tema de formación de líderes campesinos, conocimientos técnicos, agrícolas, forestales, organización de cooperativas también, por ejemplo, para el cultivo de hortalizas en pequeñas, terrenos que hubiese tanto en zonas rurales como incluso en zonas urbanas. Eso es más o menos lo inicial. Pero eso se fue complejizando y en el caso chileno, digamos, yo creo que después, con mayor fuerza, el trabajo se fue dando, por un lado, en reforma agraria y en los años de Frei, y también en todo lo que tenía que ver con cooperativas, cooperativas productivas, y también
en todo lo que fue la creación de centros comunitarios, centros de madres, centros de jóvenes. Toda la promoción popular de Frei se sustentaba también en cómo organizar a comunidades de base, que eran en definitiva también parte de los brazos del partido para sus afanes reformistas, pero jugaron un rol muy importante en Chile en esos ámbitos. ¿Cómo se hacía la evaluación de este cuerpo de paz? Porque tú decías, cada voluntario estaba 2 años, no sé si en un país, en una zona en particular, o viajando en diferentes países de América Latina, luego volvía allá, ¿qué clase de reporte se le pedía? Yo en mi cabeza todo el rato estoy pensando como en los Wikileaks, o todo esto desclasificado de las embajadas, que al final todo el mundo daba reportes sin que supiéramos, ¿no? Sí. Bueno, dentro de los beneficios de alguien que ejerce el oficio de la historia es poder acceder a ese tipo de evaluaciones, muchas de las cuales eran privadas de parte de la organización y no necesariamente eran comunicadas a los voluntarios. No es que ellos recibiesen una nota, pero internamente sí, los tenían a todos calificados. Había muchas visitas de personas encargadas del Cuerpo de Paz que hacían giras y visitaban las distintas comunidades, tomaban notas y iban calificando a estos voluntarios, lo que fue importante para efectos de la contratación de funcionarios de un Cuerpo de Paz que fue creciendo en el tiempo y que se fue nutriendo de exvoluntarios. Así que esas evaluaciones estaban ahí. Ahora, ¿qué métricas se utilizaban? Por ejemplo, en caso Colombia, ¿cuántas organizaciones de acción comunal había logrado esa persona crear, organizar? En el caso chileno, ¿cuántos centros de madre o centros de jóvenes había logrado activar? Esas eran más o menos el tipo de métrica que se les solicitaba a ellos. Después, todo lo que tenía que ver con, había reuniones periódicas de grupos de voluntarios, porque hay que imaginarse que ellos están absolutamente separados. O sea, por ejemplo, en Chile hubo 2.000 voluntarios en la década de 1960. Para que nos hagamos una idea, eso implica 1.000 comunidades intervenidas, ¿ya? Porque trabajaban en parejas. Entonces, cada cierto tiempo se los congregaba, se hacían evaluaciones también cualitativas, en función de lo que ahí se fuese conversando. A partir de eso se generaban reportes y eso se complementaba con los mecanismos de visita en donde se elaboraba otro tipo de informes. Y ya más estructuralmente desde el Cuerpo de Paz, los avances o retrocesos de la izquierda eran un barómetro de que también este programa estaba funcionando, aunque hay que decirlo. Esto está operando junto con la Alianza para el Progreso, que está generando entrega de recursos muy importantes para grandes reformas educativas, para grandes reformas en el ámbito del transporte, de la productividad. Entonces no es que se descansara únicamente en el Cuerpo de Paz para la superación de la pobreza. Pero lo que quiero decir es que en el fondo no es que vayan y hagan lo que quieran, no. Hay métricas, hay cuestionamientos, hay gente mal evaluada que es expulsada y también hay una serie de conflictos que derivan en expulsiones también. Eso iba a decirte, que no creo que haya sido el único proyecto. Deben haber diversificado los huevos en diferentes canastas para el mismo objetivo. Absolutamente, y además desplegados en todo el territorio. Entonces tú tenías gente trabajando en el norte, en comunidades costeras, en comunidades del Valle Central agrícola, en el mundo andino, en todo tipo de lugares. La idea era un poco copar una gran cantidad de territorio y restar espacio también a las iniciativas de las distintas izquierdas en todo el país. ¿Habrá alguno por ahí que se habrá cambiado de bando, no volvió a Estados Unidos? Sí, muchos que no volvieron. De hecho, como parte del proceso de investigación y de presentación de resultados preliminares de mi investigación, me tocó, por ejemplo, presentar en Perú y estar ahí con una organización de ex voluntarios del Cuerpo de Paz en Perú que ya residían en el lugar. Hay gente que se quedó, hay gente pero que también fue expulsada, porque una de las exigencias que se le hacía era no inmiscuirse en asuntos de política internacional. Y mientras todo esto está pasando en América Latina, en Vietnam, hay una guerra muy cruenta, y estos jóvenes son muchos de ellos bastante críticos y abiertamente algunos de ellos, un voluntario que estaba en la Universidad de Concepción, por ejemplo, expresa su descontento con esto y termina siendo expulsado del Cuerpo de Paz. Entonces también
hay controversias, hay polémicas y no todos los que ingresan y terminan viajando a estos lugares cumplen completamente su periodo, pero la gran mayoría sí lo hizo. Fernando, vamos a hacer una pausa para seguir conversando en el último bloque de los detalles que alcancemos, ¿no? Porque es una conversación que además de aquí se puede sacar mucho para analizar la época, bueno, y ¿cómo decirlo?, estas relaciones de Estados Unidos con América Latina. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí en La Hora del Museo. Estamos de regreso el día de hoy conociendo la historia del Cuerpo de Paz en los años 60. Nos acompaña el historiador Fernando Purcell. Aquí tengo en mis manos su libro, Una guerra contra la pobreza. Fernando, conversamos de todo este entretejido que conlleva la historia del Cuerpo de Paz. Me contabas acerca de cómo se evaluaban, qué tan efectivo habrá sido el trabajo de ellos. Kennedy desaparece, ¿qué pasa con el Cuerpo de Paz luego de eso y cómo continúa? Tú me decías que al día de hoy siguen existiendo, no sé si de la misma forma. Sí, a ver, en lo esencial siguen existiendo, siempre hay un trasfondo político detrás de esta iniciativa, pero ha ido cambiando el escenario geopolítico en el mundo. Pero siguió con mucha fuerza luego de la muerte de Kennedy, quien le imprimió una cierta épica a todo esto. Y sobre todo siguió con mucha fuerza en la medida que con el presidente Johnson, quien pone un esfuerzo especial en la pobreza interna, genera también voluntariados dentro de Estados Unidos. Entonces eso refuerza la idea de poder empujar a jóvenes idealistas hacia una superación de la pobreza con un compromiso muy importante que tenía un raigambre tanto dentro de Estados Unidos como fuera del país. Así que eso se mantuvo y de hecho fue creciendo la cantidad de voluntarios a lo largo de toda la década de 1960 y después se estabilizó más bien en los años 70. ¿De cuánta gente estamos hablando más o menos? A ver, para hacernos una idea, solamente en América Latina estamos hablando de más de 20.000 voluntarios en la década y 350.000 postulantes para eso. Y bueno, eso no cuenta África, no cuenta el sudeste asiático. Entonces, bueno, dentro de la... No solo vinieron acá, el mismo Cuerpo de Paz también fue. Exactamente. Yo pensé que era como un plan para esta América, este vecindario con peligro de convertirse no exclusivamente, marxismo. Pero durante los años 60 fue la zona considerada más riesgosa para avances de la izquierda por la Revolución Cubana. Entonces fue la región del mundo con más voluntarios y prioritaria durante la década de 1960. Y después eso fue reemplazado especialmente por Vietnam, y el sudeste asiático fue el que concentró mayores esfuerzos en la década de 1970, por ejemplo. Al día de hoy, ¿cómo continúa esta idea o esta, por así decirlo, cómo decirlo, es un anhelo, ¿no? Que puede haber ido variando de alguna forma el motor, pero mantenerse al día de hoy. O sea, como decíamos, combatir la pobreza siempre va a ser algo que todos estamos buscando. Bueno, ha seguido operando, pero mucho menos dependiente de gobiernos de turno en los países, mucho más dependiente de alianzas con fundaciones y organizaciones, ONGs, digamos. Ese es un poquito el tipo de socio que prima hoy día, de forma tal de darle una mayor estabilidad a esos programas y hacerlos menos dependientes de los cambios en los distintos gobiernos. Pero sigue el formato, siguen los 2 años, que por de pronto han inspirado iniciativas chilenas como Servicio País, que es la misma lógica. O sea, hay una imitación de ese tipo de voluntariados. Estoy pensando yo en los años 60, que además es la época, ¿no?, de que surgen los hippies. O sea, era una época muy idealista, donde el mundo quería cambiar el mundo. Hoy día ya nos hemos puesto más individualistas o más absorbidos por las redes sociales. Como tú decías, estaba la guerra de Vietnam. Contabas acerca de esta evaluación que tenían al regresar algunos expulsados.
algunos que no sé si podían volver a trabajar, además después de esos 2 años ya era suficiente o podían, si habían sido buenos voluntarios, podían volver a trabajar en el Cuerpo de Paz, no como voluntarios, sino como parte del staff profesional. Y muchos lo hicieron. De hecho, todas las personas, o sea, el crecimiento del Cuerpo de Paz en términos de sus profesionales fue a punta de voluntarios que retornaron convencidos de que esto era positivo, porque así como hablaba antes de las frustraciones de muchos, había tantos otros que realmente tuvieron experiencias maravillosas, más éxito relativo en función de sus expectativas y se sumaron a esta iniciativa en Estados Unidos una vez que volvieron, o después como jefes regionales o nacionales de la organización en el país. ¿Se puede decir que hayan tenido éxito de acuerdo a lo que ellos, o lo que se buscaba con este programa? A ver, yo diría que para mí, en mi experiencia, en ellos hay una frustración grande respecto del objetivo, pero que tiene que ver con los pisos que ellos mismos establecían a nivel individual, ¿no? En ese ámbito. Creo que ellos fueron muy exitosos y así lo concibieron y lo conciben hasta el día de hoy, quienes escriben sus memorias, en el sentido de la importancia que esto tuvo para sus experiencias, su formación y lo que los marcó. Una vez que ellos después en Estados Unidos se insertaron a distintos mundos. Muchos terminaron siendo académicos, universitarios, investigadores, muchos terminaron siendo personas a cargo de organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas sociales en general, y de esa perspectiva lo valoran como algo positivo. Y para mí la respuesta desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos es una evaluación muy positiva, muy exitosa. Por algo lo han seguido manteniendo. Es una gran iniciativa de diplomacia cultural, muy bien intencionada y más allá de las diferencias, a pesar de que muchos dijeron que eran espías y que estaba todo este tema y que eran agentes encubiertos de la CIA, la verdad es que no era cierto, era más bien eso producto de las tensiones y lo álgido del debate ideológico. Pero estas personas, a pesar de esas acusaciones que hubo en todos los países por parte de la izquierda, se les abrieron las puertas en todo el mundo y tener a embajadores, personas desprovistas de armas, personas desprovistas de inmunidad diplomática que se sentaban a tomar el té, digamos, en las casas de todas estas comunidades, fue mostrar una cara amable de Estados Unidos y por lo tanto lo evaluaron positivamente. Así yo diría que la única frustración más grande tuvo que ver con las altas expectativas de cómo ellos iban a cambiar el mundo en 2 años, que fueron relativizadas por condiciones de trabajo muy difíciles, por choques de paradigmas, visiones de cómo ellos veían estas cosas. Bueno, qué interesante conocer todo este periodo, además y todas estas iniciativas que además, como tú dices, era todo bien transparente. A lo mejor excedía, claro, las expectativas individuales, los resultados finalmente. Fernando, nos queda muy poquito tiempo del programa de hoy. Quería preguntarte por tus temas de investigación de ahora, como decíamos, siempre vinculado a Estados Unidos y su relación con América Latina, con Chile. ¿En qué estás hoy luego de haber publicado este libro? Mira, la verdad es que después de esto yo me empecé a meter en otra capa del desarrollo, ¿ya? Este era el desarrollo comunitario en la Guerra Fría, muy importante, muy cargado de ideología, y me metí a un tema de desarrollo también, pero más estructural, y el desarrollo energético, algo muy distinto, hidroeléctrica, pero asociado al agua, muy vinculado al tema del medio ambiente, es decir, cómo Estados Unidos impacta en términos de impulsar proyectos de desarrollo energético, que eran una de las bases necesarias también para superar la pobreza. Si no se contaba con energía, no se contaba con un desarrollo industrial o productivo suficiente como para superar la pobreza. Entonces, es otra cara de la misma historia, ¿ya? La superación de la pobreza requería también un crecimiento económico requería energía, y esa energía en América Latina se encontraba mucho más potencialmente desarrollable a contar del agua, un recurso barato, a diferencia de las termoeléctricas. Entonces me metí en eso, pero ese mismo proyecto que lo he venido desarrollando en los últimos años me ha llevado en general a investigaciones sobre el manejo del agua en general.
¿ya? Tremendo tema. Sí, exactamente. Y cómo desde la tecnología, desde la ciencia, manejamos el agua para el desarrollo y cómo se mezcla con política, se mezcla con ciencia, se mezcla con una serie de conexiones que trascienden, son transnacionales en definitiva, que es lo que me apasiona y es el sello que le trato de poner a cualquier investigación que yo haga. Bueno, el agua, un tema que por supuesto domina todo, yo creo, en esta época que estamos viviendo. Fernando, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en este salón del Museo Histórico Nacional. No, muchas gracias a ti. Un gusto. Nos vamos a despedir aquí en esta emisión especial, como les decía, desde el museo, y nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo.